Buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. A ver, un momento. Listo. Aquí en sistema de numeración 3, lo que vamos a ver es el cambio de variable, el cambio de base. ¿Ya? Vamos a ver cambio de base. Entonces, lo primero que vamos a ver es de una base n. Ya, a ver un momento. Ya. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, de una base n, ¿cómo llevamos a base 10? ¿Ya? ¿Cómo lo llevamos a base 10? Vamos a ver. ¿Listo? A ver. Eh, Vamos a hacer solo un método, ¿ya? Y ese método ahí se le conoce o se le llama la descomposición, ¿ya? Se le conoce como la descomposición, ¿ya? Se le conoce como la descomposición polinómica, ¿ya? Se le perdón, se le desconoce como la descomposición polinómica. Descomposición polinómica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un número de 3 cifras o de 4 cifras, ABCD, que está en una base n, ¿cómo lo voy a llevar este número a la base 10? ¿Cómo lo llevaría ese número a la base 10? Sería de la siguiente forma, mira, agarras la primera cifra y lo multiplicas por la base, ¿ya? Luego, la siguiente cifra y lo multiplicas por la base. Ahí está. La siguiente cifra y lo multiplicas por la base. La siguiente, perdón. Lo multiplicas por la base. Y la siguiente cifra. Pero la última siempre va a ir solita. ¿De acuerdo? Mira, la primera cifra por la base. La segunda cifra por la base. La tercera cifra por la base. Más la última que siempre va solita. Ahora, mira, vas a volver. Este de acá, su exponente es 1. Este de acá, su exponente es 2. Y este de acá, su exponente es 3. O sea, él va solito, entonces aquí. N a la 1, N al cuadrado, N al cubo. Y ya lo tienes. ¿Listo? Y ya lo tienes. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo convierto este número 2, 3, 1, 1, que está en base 4, a base 10? ¿Cómo lo llevo a base 10? Ah, profe, facilito, por lo que te acabo de enseñar. ¿Qué voy a decir entonces? Que el número 2, 3, 1, 1 en base 4 es igual a qué? Coloco el 2 por la base. El que sigue, el 3 por la base. El que sigue, el 1 por la base. Y el último, ¿qué sucede? El último va solito. Ahora los exponentes, ¿no? Aquí el exponente sería 1, aquí el exponente sería 2, y aquí el exponente sería ¿cuánto? Ahí el exponente sería 3. ¿Listo? Pues es cuestión de resolver nada más. 4 al cubo me da 64. ¿Ya? 4 al cubo me da 64. Multiplicado por 2 sería 128. Más 4 al cuadrado me da 16, por 3 sería 48. Más 4 a la 1 es 4, por 1 sería 4, más 1. Ahí está. ¿Cuánto da todo esto de acá? Tendría que sumarnos. Si yo le sumo 2 acá, 130. El otro 2 acá, 50, 180. Eso te daría 181. ¿Eso qué quiere decir? Que el número 2, 3, 1, 1 en base 4 es igual a ¿cuánto? Es igual a 181. Es igual a 181. Ahora, cuando tú tengas estos elementos de esta forma, por ejemplo, cuando tú tengas así, AB en base N, cuando tengas esto de 2 cifras, esto es facilito. ¿Ya? Cuando sea de 2 cifras, facilito. ¿Por qué? Porque de frente, la primera cifra lo multiplicas por n, la primera cifra lo multiplicas por n y le sumas la segunda cifra. Directo. ¿Ya? Directo. De frente. ¿De acuerdo? O sea, A por n más b. ¿No? Ahora lo puedes hacer mentalmente acá, ¿no? Profe, ¿qué hago A por n? A por n lo multiplico y luego ¿qué hago? Y luego le sumo. Si quieres hacer eso. A por n más b. Ahí está. Haces eso de ahí. ¿Listo? Haces eso ahí. A por n más b. ¿Listo? Nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces, por ejemplo, tú tienes acá, no repito nomás. Tienes el número 43, por ejemplo, en base 6. ¿Cómo sería entonces? Allá, 4 por 6 de frente, ¿no? Ese sería 4 por 6 más 3. Tú sabes que 4 por 6 es 24 y más 3, ¿cuánto es? 27. ¿Listo? Eso sale 27. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pasemos por acá. 2.
Ahora, esto de base n a base 10. Esto era cuando quería ir a la base 10, ¿ah? ¿Entiendes? Esto es cuando estoy de base n y de base n quiero ir a dónde? Quiero ir a la base 10. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? 2. Ahora, estoy de base 10. Estoy en base 10 y quiero ir a base m, a otra base, que le voy a llamar m. ¿Ya? Quiero ir a base m. Entonces, ¿cómo sería esto de acá? ¿Cómo voy de base 10 a base m? ¿Cómo puedo hacer esto, profe? Muy simple. El método de esto, para hacer esto, se le conoce como el método de las divisiones sucesivas. ¿Ya? Se conoce como el método de las divisiones, ¿qué? Ah, profe, el método de las divisiones sucesivas. Profe, ¿por qué se conoce como el método de las divisiones sucesivas? Porque vas a dividir varias veces. Algunos lo conocen como el método de la escalera, lo cual también es válido, ¿no? Lo cual también es válido. Ya, vamos de frente a un ejemplo. Ya, vamos de frente a un ejemplo. Yo quiero llevar, por ejemplo, 45 a base 2. ¿Ya? Quiero llevar, por ejemplo, 45 o a base 3, ¿ya? Para tener diferentes recetas. A base 3. Quiero ir 45 a base 3. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? ¿Vas a dividir 45 o vas a dividir entre 3? Eso es lo que tú tienes que entender. Vas a dividir 45, pero 45 entre 3. ¿Listo? Pero eso lo vas a hacer varias veces. ¿Ya? Eso lo vas a hacer varias veces. No lo vas a hacer una sola vez. Eso lo vas a hacer varias veces. ¿Cuántas veces? No lo sé. ¿Ya? Pero más o menos eso. ¿No? Por eso se le conoce como el método de la escalera. Entonces tú divides. Al dividir, dice, ¿no? 45 entre 3, ¿a cuánto sería? ¿No? 1 por 3, 3. Sobra 1, baja el 5. Sería 5. 5 por 3, 15. Ahora, si bien es cierto que cuando no te sobra nada, tú estás acostumbrado a poner rayita acá, pero en este caso, cuando no te sobra nada, tienes que colocar el 0. ¿Ya? Tienes que colocar el 0. Y ese 0 lo tienes que encerrar. Ahí está. Ese 0 de ahí lo tienes que encerrar. Profe, ¿por qué? Porque luego lo voy a usar. Profe, ¿y ahora qué es lo que hago? Sigo dividiendo el 15. 15 entre 3. ¿A cuánto sería 5, no? 5 por 3, 15. ¿Cuánto me sobra? Me vuelve a sobrar 0. ¿Y qué hago con ese 0? Ese 0 también lo encierro. ¿Listo? Entonces, ahora, este 5 de acá lo sigo dividiendo. ¿Qué es lo que voy a tener entonces para seguir dividiendo? ¿Qué es lo que voy a tener entonces para seguir dividiendo? Profe, 5 entre 3. Profe, o sea que siempre se va a dividir entre 3. Claro, siempre se va a dividir entre 3 porque entiende que tú quieres ir a dónde. Entiende que tú quieres ir a base 3. Si tú quieres ir a base 3, vas a dividir entre 3, entre 3. O sea, siempre vas a dividir entre 3. Ten en cuenta eso. ¿Listo? Acá sería 1, ¿no? 1 por 3, 3. ¿Cuánto te sobra? Te sobra 2. Profe, ¿qué hago con ese residuo? Con ese 2 también lo encierro. ¿Listo? ¿Listo? También lo encierro. Ahí está. Ahora, este 1, ¿yo puedo seguir dividiendo? Ese 1 ya no lo puedo seguir dividiendo. Y como ya no lo puedo seguir dividiendo, también lo encierro en un circulito. Porque el 1 ya no se puede seguir dividiendo. ¿Qué vas a decir entonces? Vas a decir lo siguiente. Para encontrar a qué es igual 45, vas a tomar de la parte final al inicio. ¿Qué vas a decir entonces? Vas a decir, el número 45 es igual al número 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, ¿en base qué? En base 3. De esa manera, llevas de base 10 a una base cualquiera. ¿Listo? A una base cualquiera. Ahora, en algunos problemas, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, mira. En algunos problemas ocurre lo siguiente. Permíteme colocar esto acá. Ya. En algunos problemas te van a decir que lleves de una base n, te van a decir que vayas de una base n, te vayas a una base m. Ya te vayas a una base m. Ahí está. Porque mira, aquí hemos ido de n a 10, ¿no? Acá hemos ido de n a 10. Aquí hemos ido de n a 10. Ahí está. Pero por aquí, por ejemplo, hemos ido de 10 a m. Ahora, ¿cómo voy de base n a base 10? Cuando quieres ir de base n a base m, de base n a base m, primero tienes que llegar ¿a dónde? Primero tienes que llegar a la base 10. Ese es el punto medio.
O sea, para ir a la base m, primero tienes que llegar a la base 10. No hay un método que me permita ir de frente. Tengo que ir a la base 10 para luego recién ir a la base. Y recuerda que tú, para ir de base n a base 10, ¿qué es lo que se hacía? Ah, profe, de n a 10 se hace la descomposición polinómica. Entonces, lo primero que vas a hacer es la descomposición polinómica. Es lo primero que tienes que aplicar, la descomposición polinómica. Luego de aplicar la descomposición polinómica, recién vas a aplicar ¿qué cosa? Recién vas a aplicar las divisiones sucesivas. O sea que lo vas a hacer en dos pasos. Primero, aplicas la descomposición polinómica y luego, ¿qué es lo que vas a aplicar? Luego vas a aplicar las divisiones, ¿ya? Luego vas a aplicar las divisiones sucesivas. ¿Estamos de acuerdo? Luego vas a aplicar las divisiones sucesivas. Primero, descomposición polinómica y luego aplicas las divisiones sucesivas. ¿Listo? Muy bien, sigamos. A ver. Vamos a ver. Un momentito. Ya, ahí está. Vamos a pasar a los problemas. Vamos a pasar a los problemas. A ver, vamos por acá. Por ejemplo, tienes 23 en base 5, ¿no? Tienes 23 en base 5. ¿Y 23 en base 5 a qué es igual? A ver, ¿a qué sería igual 23 en base 5? Vamos, te leo. Claro, ¿no? Porque tú tienes que multiplicar acá, ¿no? Recuerda, multiplicas acá, ya, y le sumas el número 3, ¿no? Ya te he dicho, lo puedes hacer mentalmente, ¿no? 2 por 5, 10, más 3, 13. Ahora, si no, ¿qué queda? 2 multiplicado por 5 sumado más 3. 2 por 5, 10, más 1 con acá, ¿no? Como él es 1, pues aquí coloco 1. Ahora el otro. ¿Quién es el otro? El 1, 5, ¿en base qué? En base 7. El 1, 5 en base 7. ¿Y cómo sería el 1, 5 en base 7? ¿No? Igual también lo puedes hacer, ¿no? 1 por 7 y luego le sumas ¿qué? Luego le sumas 5, ¿no? Yo sé que tú eres inteligente, vas a decir 1 por 7 más 5. Y tú pues que eres un pro en la tabla del 1, ¿no? 1 por 7 es 7, más 5 ¿cuánto? Más 5, 12. Ahí está. Eso sale 12. ¿Qué quiere decir? Que él sale 12. Ah, ya, acá va 12. Porque él es 2. Aquí va 2. Siguiente. Ya tú sabes que el siguiente te tiene que salir 15, ¿no? El siguiente tiene que ir ahí. Pero vamos a comprobar ya. Vamos a comprobar. 33 en base 4. ¿Cómo sería esto? Ya recuerda que te he dicho que cuando son dos cifras, pues es fácil. Eso de ahí sería de la siguiente forma. El 3 multiplica el 4 y luego le tienes que sumar ¿cuánto? Le tienes que sumar 3. ¿Qué sería entonces? 3 por 4, ¿no? 3 por 4 sumado más 3. 3 por 4 me da 12. Y si le sumas 3, ¿cuánto te va a dar? Eso te da 15. Eso te da 15. Vamos por aquí. 2. Convierte a base 10. Lo mismo, ¿no? Solo que, bueno, profe, acá tiene más cifras. Sí, acá tiene más cifras. 123 en base 6. Recuerda lo que te dije. Pones el primero por la base, más el segundo, ya, más el segundo, multiplicado por la base, y más el último que siempre va solito, ¿no? Y empezabas con los exponentes de la base, ¿no? Aquí el exponente era 1 y aquí el exponente era 2. ¿No? Él va solito, entonces acá, exponente 1, exponente 2. ¿Listo? ¿Qué tendrías entonces? Profe, 6 al cuadrado es 36. Sumado más 1, perdón, multiplicado por 1 va a seguir siendo 36. 6 elevado a la 1 es 6 y por 2 sería 2. Sumado más 3. 36 más 12, 48 y más 3, ¿cuánto me va a dar? 51. Ahí está. ¿Qué tendría entonces? Que el número 123 en base 6 es igual a ¿cuánto? Es igual a 51. Ahí está. Es igual a 50. El siguiente. ¿Qué tengo en el siguiente? El número 234 en base 5. Coloco, ¿no? La primera el 2 multiplicado por la base, el siguiente el 3 multiplicado por la base, más el 4. Y vuelvo acá, ¿no? Exponente 1 y exponente 2. ¿Qué tendrías entonces? 5 al cuadrado, que es 25, multiplicado por 2 sería 50. 5 a la 1 es 5 y por 3 sería 15 y sumado más 4. 50 más 15, 65 y más 4, ¿cuánto te da? 69. ¿Qué quiere decir? Que el número 234
en base 5 es igual a 260, o perdón, es igual a 69. Es igual a 69. Listo. Resuelto el problema número 2. Resuelto el problema número 2. A ver, preguntas, consultas, si no, continuamos. A ver, acá no. Convierte a base 5. ¿Cómo se llevaba a base 5? ¿Qué método voy a usar para llevar a base 5? Recuerda, si quieres ir a otra base, si quieres ir a base 5, aplicas el método de las divisiones sucesivas. Vas a aplicar el método de las divisiones sucesivas. No te olvides. Eso es lo que vas a aplicar, claro. División sucesiva. Profe, ¿y entre cuánto voy a dividir? Vas a dividir entre 5, pues, porque quieres ir a la base 5. Si quieres ir a la base 5, tienes que dividir entre 5. ¿Listo? Si quieres ir a la base 5, tienes que dividir entre 5. Ya, eso es importante. A ver, un momento. Sigamos. Ya, sigamos. A ver. A ver, profe, ¿vas a hacer las divisiones sucesivas? Claro, vamos a hacer las divisiones sucesivas. Pero vamos, recuerda que son dos preguntas, ¿no? Esto ya está por separado, ¿no? Primero la primera. El número 239, ¿qué es lo que voy a hacer con el número 239? Lo voy a dividir. Profe, ¿y entre cuánto lo va a dividir? Ah, mira, a ver. Recuerda, primero lo divido entre 5, ¿no? Y luego lo voy a dividir entre 5. No puede ser que sean varias veces, no sé. Bueno, hago este esquema. Si necesito más, lo sigo agregando, no hay problema. Ya, pero al menos empezamos con eso. Ya, entre 5. Sería 4, ¿no? 4 por 5, 20. Te sobra 3, baja el 9. Sería 7, porque 7 por 5 me da 35. Y te está sobrando 4. Recuerda que ese residuo, ¿qué es lo que se hacía con el residuo? Recuerda que con el residuo se encerraba en un circulito. Ahí está. Seguimos entonces. Ahora, divido 47, también sigo dividiendo entre 5, ¿no? Y 47 entre 5 sería 9, ¿no? 9 por 5 me da ¿cuánto? 9 por 5 me da 45, ¿no? Y si yo hago la resta, te sobra 2. Y si te está sobrando 2, ¿qué quiere decir eso entonces? Ah, pero facilito. También encerramos en un círculo. Encerramos al 2 en un círculo. Y seguimos dividiendo. Ya digo, no. 9 entre 5 sería a 1. 1 por 5 sería 5. ¿Y cuánto te sobra? Te sobra 4. ¿Y qué se va a hacer con ese 4? A ver, ¿qué se va a hacer con ese 4? También se va a encerrar en un circulito. Ahí está. Ahora, fíjate que el 1 ya no se puede seguir dividiendo y por esa razón encierro en un círculo. Porque ya no se puede seguir dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Entonces, profe, sería no. Recuerda, es de la parte final, no te olvides. De la parte final al inicio, no te olvides. ¿Qué tendría entonces? Tendría lo siguiente. Tendría que el número, por ejemplo, 239, vamos a ponerlo por acá. Entonces, el número 239 es igual al número 1424. 1424, pero ¿en base qué? En base 5. ¿Y eso vendría a ser qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta. Listo, ya resolvimos la primera. Nos falta la segunda, que es 347. A ver, nos falta la segunda, ¿ya? Que es 347. Que es 347. A ver. Un momentito, chicos.
Ujú. Ya, sigamos. Ahora, ¿qué pasa con este 247, por ejemplo? ¿Qué pasa, perdón, con este 347? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar con este 347? Este 347 también hay que dividirlo. Ah, vamos a dividirlo. Quizás si necesitamos más, le agregamos. ¿Qué te he dicho? Vamos. Divides entre 5. Sería a 6, ¿no? 6 por 5, 30. Ahí está. Sobra 4, baja el 7, ¿no? Sería 9 ahora. 9 por 5 me da ¿cuánto? 45. ¿Cuánto te sobra? Te sobra 2. ¿Pero qué tienes que hacer con ese 2? Encerrarlo. Ahí está. En un circulito, recuerdo. Ahora el 69, ¿qué es lo que voy a hacer? Seguir dividiendo entre 5. Sería 1, ¿no? 1 por 5, 5. Te sobra 1, baja el 9, y sería 3, ¿no? 3 por 5 me da 15. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese 4? Lo encierro en un circulito. Ahí está. También se encierra en un circulito. El 13 lo sigo dividiendo entre 5. ¿Sería cuánto? A 2, ¿no? 2 por 5, 10. ¿Cuánto te sobra? Te sobra 3. ¿Y qué hago con ese 3? Ah, también lo encierro en un circulito. Ahora, si tú observas, ahora tengo que dividir el 2, ¿no? Pero el 2 ya no puedes dividir entre 5. Y como el 2 ya no puedes dividir entre 5, también lo vas a encerrar. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes seguir dividiendo entre 5. Y recuerda que esto se toma desde la parte final, ¿no? Al inicio, ¿no? Al inicio. Ahí está. ¿Qué es lo que vas a decir entonces? Vas a decir lo siguiente. El número 347 es igual a 2342. 2342, ¿en qué base? En base 5. Y listo. Eso de ahí sería. Eso de ahí sería. ¿Listo? Resuelto entonces la pregunta número 3. Resuelto entonces la pregunta número 3. Sigamos. Este número, por ejemplo, a base 13. Ahora, tú tienes que entender acá, ya tú tienes que entender acá lo siguiente. De que estás en una base y lo quieres llevar a otra base. No, eso es lo primero que tienes que dar cuenta es eso. A ver un momento. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que te tienes que dar cuenta primero? Primero te tienes que dar cuenta, estás en base 12. Lo primero tienes que ver eso, que estás en base 12. Y de base 12 quieres llevar a base 13. Eso quiere decir a base ¿qué? Eso quiere decir a base 13. Pero si quieres ir de base 12 a base 13, hace un momento te expliqué. Primero, aquí en el centro, ¿quién va a estar? Aquí en el centro tiene que estar base 10. Y lo primero que tú vas a hacer, ¿qué es? Ah, profe, lo primero que voy a hacer es aquí. Este es lo primero. Y luego, aquí, sería lo segundo. Y lo primero, ¿cómo se hace? Por el método de ¿qué? De descomposición polinómica. Te lo había escrito. ¿Ah? Entonces yo, profe, primero descomposición polinómica, sí. Tienes 1, 4 alfa, pero recuerda que el alfa vale 11. Recuerda que el alfa vale 11. Y esto está en base 12. ¿Qué sería? Profe, 1 por la base, por 2. El siguiente, 4 por la base. Y el último va solito, el 11 va solito. Ahí está, el 11 va solito. Ahora, ¿qué es lo que hacía ahora? Ahora tenía que colocar ¿qué cosa? Ahora tenía que colocar los exponentes. Aquí el exponente era 1 y aquí el exponente era 2. ¿Qué tenías entonces? 12 al cuadrado, 144. Y por 1 sigue siendo 144. 12 a la 1, 12 y por 4 es 48. ¿Y le sumas cuánto? Y le sumas 11. ¿Listo? Ahí le sumas 11. 144 más 48, ¿cuánto es? 192. 192. Y 192 más 11, ¿cuánto sería? 203. Ahí está. Entonces, ¿qué tienes? Que este número, 1, 4 alfa o 1, 4, 11, en base 12, es igual a 200. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer con el 203 ahora? Ahora, el siguiente paso, ojo, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Este fue el primer paso. Este fue lo primero. Ahí está. Ahora viene el segundo paso.
¿Y cuál es el segundo paso? Hacer las divisiones sucesivas. Este 203 lo tengo que dividir. Profe, ¿pero entre quién lo va a dividir? Entre 13 porque quiero ir a la base 3. A ver, vamos a ver. No sé, no creo que necesite muchos acá. Si no borramos o si no aumentamos, no te hagas problema. A ver, entre 13. Sería 1, ¿no? 1 por 13 sería 13. Te sobra 7, 73. A 5 sería, porque 5 por 13 me da 65 y me estaría sobrando 8. ¿Y qué debo hacer con ese 8 yo? Ah, pues ese 8 lo encierro en un círculo, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Con ese 8 lo encierro en un círculo. ¿Listo? Porque recuerda que luego lo vas a necesitar. El número 15 lo divido entre 3. Ya ves, dije que eran muchos. El número 15 lo sigue dividiendo entre 3. No sería 1. 1 por 13, 13. ¿Y cuánto te sobra? Te sobra 2. Ese residuo, te dije que tienes que encerrar. El 1 ya no puede seguir dividiendo. Y como el 1 ya no puede seguir dividiendo entre 13, también lo tienes que encerrar al 1. ¿Lo encerraste? Ahora recuerda que se le toma desde la parte final al inicio. Recuerda que va de la parte final al inicio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. El número 1, 4 alfa en base 12 es igual a 1, 2, 8. Es igual a 1, 2, 8 en base ¿qué? En base 13. ¿Listo? En base 13. ¿De acuerdo? Y eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta. Pues, eso vendría a ser la respuesta. Muy bien. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? Preguntas, consultas. ¿Y una? ¿Todo claro? Sigamos. Problema 5. Ahora aquí, este problema es sencillo. Pero es sencillo a partir de lo siguiente. ¿Ya? Es sencillo a partir de lo siguiente. Fíjate que aquí está en base 5. Ahora, date cuenta que él no tiene base. Y si él no tiene base, es porque su base es ¿cuánto? Ah, profe, es porque su base es 10. Él estaría en base 10. Entonces, lo que tú necesitas es partir de lo que tú conoces a lo desconocido. Vas a ir de base 5 a base 10. De base 5 a base 10. Tienes que ir de base 5 a base 10. ¿Y cómo se va de base 5 a base 10? ¿Recuerdas? O sea, yo quiero por acá, ¿no? Lo que tengo que hacer es ir de base 5, ¿no? Tengo que ir de base 5. ¿A dónde, profe? A la base 10. Tengo que ir a la base 10. Y recuerda, ya, ¿cómo se va de base 5 a base 10? Ah, profe, facilito. Eso se va por la descomposición polinómica. Eso se va por la descomposición polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ponemos por acá. Tenemos el número 4, 2, 1, 0 en base 5, que sería igual. Recuerda, la primera cifra el 4 por la base. La siguiente el 2 por la base. La siguiente el 1 por la base. Pero el último que te he dicho que va solito. Y ahora los exponentes de la base. Acá sería 1, acá sería 2 y acá sería 3. Y esto es cuestión de operar, pues, chicos. Esto es cuestión de operar. Porque 5 al cubo es 125. Y 125 por 4, ¿cuánto me va a dar? Eso te va a dar 500. 5 al cuadrado es 25. Y 25 más 2, o perdón, 25 por 2 me da 50. Más 5 a la 1 es 5 y por 1 es 5. Y 0 ya no comas, ya no tomas en cuenta. ¿Qué es lo que te sale entonces? Me sale 555. 555. Pero ojo, este 555 que te está saliendo acá, este 555 que te está saliendo acá, tiene que ser igual al de acá. Si tú lo comparas, ah, profe, x, y acá tengo 556. Por lo tanto, ¿qué vas a decir entonces? Por lo tanto, vas a decir que el valor de x, ¿cuánto vale entonces? El valor de x vale 5. Si me salió esto, tiene que ser igual a este resultado de acá. ¿Cuánto vale x entonces? X vale 5. Y eso viene a ser la respuesta.
el valor de x viene a ser igual a 5. Nada más. Resuelto el problema número 5. Veamos ahora acá. Ahora, tú observas pues que acá tú tienes base 9, ¿no? Profe, aquí este no tiene base, pero si no tiene base, recuerda que si no tiene base es porque su base es 10. Y recuerda que tú vas del número conocido, de las cifras que tú conoces, al desconocido. No va a ser de 9 a 10, porque A, B y C no lo conoces, sería de 10 a 9. Entonces, lo que voy a hacer acá es ir de base 10, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es ir de base 10, ahí está, de base 10 a base ¿qué? A base 9. ¿Y cómo se va de base 10 a base 9? De base 10 a base 9. ¿Qué método se va a utilizar aquí? El método de las divisiones, el método de las divisiones sucesivas. Es el método que se va a utilizar aquí, el método de las divisiones sucesivas. Recuerda, cuando quieres ir de base 10 a base 9, se tiene que usar el método de las divisiones sucesivas. Oye, pero observa también lo siguiente, ¿no, profe? ¿Divisiones sucesivas qué es? Dividir. ¿Qué voy a dividir? Ah, el 175. Profe, pero el 175 lo voy a dividir entre ¿quién? Lo vas a dividir entre 9. Las divisiones sucesivas, o también conocido, o también llamado método de las escaleras, ¿ya? O también llamado el método de las escaleras, o escalerita, ¿no? Puedo ponerle 2, no creo que sea más. Sí, no creo que sea. ¿Qué no pasa? Aquí es que sería. A ver, 1, ¿no? 1 por 9, 9. Le sobra 8, sería 85. Sería 9. 9 por 9, 81. ¿Y te sobra cuánto? Te sobra 4, ¿no? Y recuerda que ese 4 lo tienes, ¿qué cosa? Lo tienes que encerrar en un circulito, ¿no? Cosa que estoy haciendo acá. Lo tienes que encerrar en un circulito. A ver. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seguir dividiendo, ¿no? 19 entre 9. Ah, profe, sería 2, pues. 2 por 9, 18. Y te sobra 1. ¿Y qué es lo que vas a hacer con ese 1? También lo vas a encerrar en un circulito. El 2 ya no puede seguir dividiendo, por lo tanto lo encierras en un circulito. ¿Qué es lo que tendrías entonces? De la parte final, recuerda, de la parte final al inicio. No te olvides. La parte final al inicio. Quiere decir entonces que aquí te sale ¿cuánto? Ah, profe, quiere decir entonces lo siguiente. Que te sale 214, te sale 214 en base 9. Pero ese 214 en base 9, ya te lo voy a pintar para que te des cuenta, esto de acá, tiene que ser igual a ¿quién? A esto de acá. O sea, tiene que ser igual al ABC, tiene que ser igual al ABC en base 9. Por comparación de estructuras, ¿qué vas a decir? Ah, profe, 2 la primera cifra, el 2 ¿quién es? El 2 es A. ¿Y el 1 quién sería? El 1 sería B. ¿Y el C quién sería? 4. C vale 4. ¿Qué es lo que tienes entonces? Tendrías lo siguiente. Ah, profe, quiere decir entonces que A es igual a 2, ¿no? Que B es igual a 1 y que C es igual a ¿cuánto? Que C es igual a 4. Pero recuerda que el problema te pide hallar ¿qué cosa? Profe, el problema me pide hallar el valor de ¿quién? El valor de A más B más C. A ver, tú eres inteligente. Dime entonces cuánto vale A más B más C. ¿Cuánto vale el valor de A más B más C? A ver, vamos con tu dedito, súmalo. Tú puedes. Claro, muy bien. ¿Eso cuánto te va a salir? Eso te va a salir 100. La respuesta de la suma entonces sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 100. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Creo que nos alcanza para un problema más. Para un problema más. A ver, vamos a tratarlo de cerrar. Una de las formas que también te puede funcionar es que, por ejemplo, aquí, sobre todo cuando tienes una sola, que tú le apliques la descomposición polinómica a ambos lados. Si tú le aplicas la descomposición polinómica a ambos lados, acá tendrías A multiplicado por la base, más el siguiente A multiplicado por la base, más el último A que va solito. Este A va solito, entonces acá sería 1 y acá sería 2. Y acá sería, ¿no? 1 por 5 más 3 por 5 y recuerda que el último va solito. Él sería 1 y él sería 2. 4 al cuadrado, 16. Tú tendrías aquí 16A. 4 a la 1, 4. Tendrías 4A más A. ¿Y ese es igual a cuánto? 5 al cuadrado, 25. Y por 1, 25.
5 elevado a la 1 es 5 y por 3, 15. ¿De acuerdo? 15. ¿Más cuánto? Más 2. ¿Qué tendrías entonces? Profe, 16A más 4A más A, ¿cuánto me da? 16A más 4A me da 20A. Más 1, 21A. Ahí está. Tienes 21A. 25 más 15 me da 40 y más 2, ¿cuánto me da? 42. Ahora, tú tienes que entender que este 21 está multiplicando al A. Por lo tanto, ¿qué va a pasar entonces? Va a pasar a dividir. Y vas a decir que para hallar el valor de A, tienes que dividir 42 entre 21. ¿Y cuánto es 42 entre 21? Ah, profesor, 2. Ah, vale 2. Y eso es justamente lo que te está pidiendo hallar, ¿qué cosa? Es justamente lo que te pide hallar el problema. ¿Listo? Es justamente lo que te está pidiendo hallar el problema. Mira. Profe, pero aquí se podría haber aplicado, por ejemplo, yo conozco base 5, podría haber explicado ir de base 5 a base 4, o sea, ir a base 10 y luego ir a base 4. ¿Pude haber hecho eso? Sí. ¿Ya? Pudiste haber hecho eso. Pero como acá hay una sola variable, le aplico descomposición polinómica a ambos lados. Por ejemplo, aquí en la 8, recuerda, de lo que conoces a lo que no conoces, tendrías que ir de 7 a 8. Entonces tú tendrías esto, ¿no? Yo tendría que ir de una base 7 a una base 8. Pero para que eso pueda ocurrir, ya, para que eso pueda ocurrir, tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Profe, yo quiero ir acá, mira, por ejemplo. Quiero ir de la base 7 a la base 8. Pero recuerda que para eso tienes que ir primero a dónde? A la base 10, ¿no? Tienes que ir a la base 10. Y para eso esto de acá, ¿no? Esto sería primero y esto sería ¿qué? Segundo. ¿Te das cuenta? Ya, eso lo dejo para ti.